Pues esta noche vamos a tener en The Wine Club a un gran amigo, Andrea Totis, y vamos a hablar sobre un gran tema que es Super Toscanos, y vamos a probar sus vinos, 4 de ellos, y bueno, va a ser muy interesante, así es que a ver qué más podemos seguir aprendiendo sobre este fascinante mundo del vino en The Wine Club. Y donde el vino, lo único vino que se producía era un rosado bastante básico, decimos, para que no tenía que ser demasiado bueno, era fresco y se usaba por ayudar a la gente que trabajaba en los campesinos, ¿no? Y bueno, este marquese, Marincisa de la Roqueta, que llegaba del norte, de Piemonte, era un admirador de los vinos de Francia, ¿no? Entonces, él y también Piero Antinori se fueron muchas veces de viaje a Francia, en particular en Bordeaux, y trataban de enterarse cómo es que producían estos vinos que eran de calidad superior mediamente y también se podían vender a precios superiores. Entonces, lo que hicieron es hablaron con muchos winemakers, enólogos de ahí, encontraron muchas personas y llevaron este know-how en Toscana y también materiales como las barricas, las barricas chiquitas de roble francés y otras cosas. Y pusieron por la primera vez uvas, viñedos de uva no tradicional. Y como ustedes saben, la uva de Toscana es el Sangiovese. En todos los lados de la Toscana se produce uva Sangiovese y también en otras regiones, pero es la uva de Toscana. Pusieron viñedos de Cabernet, por empezar, porque le gustaba el Cabernet y trataron de ver qué tal con el Cabernet ahí. Y también porque se enteraron que el lugar de Bolgheri parecía mucho a Bordeaux, porque es una plana, no es una colina como toda la Toscana donde se produce vino, es una plana que llega casi hasta el mar. No hay un río como en Bordeaux, pero llega casi hasta el mar. Hay como un anfiteatro alrededor de colinas que guardan este lugar de la lluvia, de las nubes. Entonces es un lugar único y raro, y el Sangiovese no salía bien, entonces trataron de poner el Cabernet. Y este hombre, el marqués Marincisa de la Roqueta, pidió de hecho ayuda al marqués de Piero Antinori para producir el vino, porque cuando empezó el vino salió muy malo, tampoco hacía la maloláctica, no era súper bueno y tampoco se vendía, se lo tomaban en casa, ¿no? Y pidió ayuda al marqués Piero Antinori, que era su gran primos, y él llevó su winemaker desde el Chianti Clásico, que es Giovanni Takis, que es uno de los enólogos más importantes de la historia de los vinos italianos, y empezó a producir este vino que hoy en día se llama Sassicaia. Entonces, con la cosecha 1968, este blend de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc salió en el mercado y empezó a venderse. Después de esto, el marqués Piero Antinori, o sea, el dueño de la bodega donde yo trabajo, en su bodega en el Chianti Clásico, o sea, en Tenuta Tignanello, Domain Tignanello Estate, que se encuentra en el norte del Chianti Clásico, donde él producía el Chianti Clásico, que se llamaba Chianti Clásico Tenuta Podere Tignanello, de hecho. Por la primera vez empezó a ponerle también ahí un poquito de Cabernet, a poner un poquito de viñedo de Cabernet ahí en el Chianti Clásico. Entonces no era una región como Bolgheri donde casi no se producía vino, era una región muy famosa de vino, pero puso algo totalmente diferente. Empezó a usar por la primera vez barricas de roble francés pequeñas, porque ahí la regulación te decía que solo se podía usar las barricas grandes y de roble de Slavonia. Y también, fíjate, en ese tiempo había que ponerle un 10% de uva blanca también en el vino, porque otra vez el vino no tenía que ser de calidad superior, tenía que tener buena acidez, porque al final lo tomaba la gente, los trabajadores, no tenía que ser un fine wine, ¿no?
Entonces él quitó la uva blanca del blend, empezó a anejarlo en roble pequeño y le puso un 20% de uvas de vino de Cabernet con el Sangiovese. Y así nació el Tignanello en el 1971, con la cosecha en 1971. Entonces, 3 años después de Sassicaia. Y ahora parece algo, una idea genial, pero en ese tiempo ha sido un riesgo muy grande porque haciendo así el vino tampoco se podía llamar Chianti clásico, porque no salió de las regulaciones tradicionales y se volvió a vino da tavola, o sea, vino de mesa, que era la denominación, tampoco era una denominación, era el vino básico, pero tenía calidad muy, muy buena, ¿no? Entonces, lo que pasó después es que el Marchese Piero Antinori empezó a promocionar y a viajar muchísimo promocionando este vino Tignanello y también el Sassicaia, que Antinori tenía en distribución hasta el 1990, y empezó a hacer catas contra los Chateaux de Francia y empezaron también a ganar muchas veces. Entonces, el mercado y todos los wine critics empezaron a enterarse que bueno, había vinos de calidad superior también en Toscana y por esto le dieron este nickname, porque no es una denominación super toscano, es un nombre, es un nickname, super toscanos, porque tampoco sabían cómo llamarlos, porque eran vinos que salieron de las regulaciones, de las denominaciones tradicionales de Toscana y trataban de usar uvas diferentes, añejamientos diferentes, blend diferentes. Entonces, esta es la idea de los super toscanos, vinos de calidad muy, muy, muy alta, diferentes de los vinos tradicionales, de las denominaciones tradicionales toscanas, que también tenían vinos muy buenos, pero en ese tiempo no alcanzaban a niveles de calidad excelente como esos vinos super toscanos. Entonces, gente como Robert Parker y otros empezaron a llamarlos super toscanos, porque eran vinos súper buenos y eran toscanos. Ya, esta es la razón del nombre super toscano, que otra vez no es una denominación, solo te dice que es un vino que llega de Toscana, entonces se puede producir un super toscano en todos los lados de la Toscana, con uvas toscanas, y se pueden usar blends diferentes. Entonces, las uvas más importantes para los super toscanos usualmente son el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Merlot y también el Syrah, el Petit Verdot y también el Sangiovese, como para cortar, ¿no? Que es la uva típica. Entonces, hay 2 tipologías de super toscanos con vino 100% uvas de Bordeaux o francesas y super toscanos con blend de uvas francesas y Sangiovese. Entonces, esto es más o menos como empezó la historia de los super toscanos. Entonces, al final de los años 60, vinos diferentes que querían ser diferentes de calidad superior y así se llegó hasta ahora. Bueno, entonces, por ejemplo, hablando de Tignanello, lo que pasó en el 1900 con la cosecha del 78, la producción de Cabernet ha sido muy buena y muy, muy grande. Entonces, el Marchese tenía más Cabernet de lo que necesitaba para ponerlo en el corte del Tignanello, que es un 20% de Cabernet usualmente. Y como que la uva era excelente, tomó la decisión de embotellar puro Cabernet. Y así nació el Solaya, que hoy en día es nuestro vino más, de hecho, más de calidad más importante, ¿no? Está arriba del Tignanello, de hecho. Es una producción más chiquita, pero es un vino que nació casi por caso, ¿no? Tenía demasiado Cabernet y producía un 100% Cabernet. Hoy en día el Solaya es un corte de 80% Cabernet, Cabernet Sauvignon y un poquito de Cabernet Franc, y 20% de Sangiovese. Entonces, Tignanello, los 2 vinos super toscanos que nosotros producimos en Chianti Clásico son un reverso. El Tignanello es 80 Sangiovese, 20% Cabernet. Solaya es 80 Cabernet, 20% Sangiovese. Oye, y hablando cultural... Y después también... Perdón, se me viene a la mente una pregunta interesante, porque no estamos hablando de cualquier familia, estamos hablando de Antinori, una familia con título nobiliario
en esa época donde Francia, Italia, es como si ahorita la Juve se fuera a jugar no sé, hablando de fútbol, a Francia, ¿no? No sé qué tan bien visto Sí, sería, porque siempre ha habido esa pugna, ¿no? Sí, y cómo lo tomaron culturalmente hablando los italianos de que adoptaran cepas de origen francés y técnicas francesas al final del día. claro, claro. Sí, eso hoy en día es normal, pero en ese tiempo era muy raro. Entonces hubo gente que no aceptó esto, que le parecía raro, que no creía que podía salir bien una uva francesa en Toscana. Pero lo que hicieron es estudiaron mucho antes de hacer esto. Entonces vieron qué tal con el suelo, qué tal con el clima y si tenían la tecnología adecuada, ¿no? Entonces, de hecho, lo que pasa es que estas uvas que, bueno, son uvas francesas, de hecho, hoy en día se llama uva internacionales y tiene una razón esto, porque uva como Cabernet, como Chardonnay, hablando de blancos, se llaman internacionales porque se pueden cultivar casi en todo el mundo donde se produzca vino y, bueno, salen diferentes, pero salen bien. Y este es diferente de uvas como, por ejemplo, el Sangiovese o como el Nebbiolo, que yo sé que también se producen en México, por ejemplo, y los tomé y también son buenos, pero son totalmente, o sea, yo no puedo, no reconozco un Sangiovese porque es totalmente diferente, entonces sale totalmente diferente, no son uvas que se pueden adaptar en la misma manera en todo el mundo. Y por esto, de hecho, Cabernet, Merlot son uvas internacionales, entonces se adaptan bien al terroir que encuentran, ¿no? Entonces, por esto trataron de hacerlo con esto y no lo hicieron, por ejemplo, con el Pinot Noir, con el Pinot Negro o otra uva, porque eran uvas que se adaptaban bien en ese territorio y culturalmente son muy bien aceptadas hoy en día. Entonces, se produce Cabernet en toda Italia y Chardonnay en toda Italia, Merlot en toda Italia y afuera de Italia, ¿no? Entonces, es algo normal hoy en día. Claro, claro. Oye, pero también otro tema, porque cuando surge este concepto de Super Toscan, como que ustedes Uh iniciaron -huh. junto con el Marinchisa, pero de repente como que todos se quisieron subir ese barco, ¿no? Yo también hago Super Toscan, y de repente como que la gente se confundía, ¿no? Y decía, a ver, espérame, sí, pero este Sí, vino sí, vale, no sé, tantos dólares y este vale muy barato. exacto, Y exacto, salen los exacto, Baby Super Toscan, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? exacto. No, de hecho, eso es algo sí, que pasó. Bueno, de hecho, hay que tener muy cuidado con los super toscanos. O sea, hay que conocer un vino, un productor antes de gastar dinero, porque usualmente salen bastante caros, ¿no? Los super toscanos no salen baratos. Entonces, si no se conoce el productor, no se conoce la bodega y también el vino, y alguien te dice, bueno, ese es un super toscano. De hecho, lo que muchas bodegas llaman super toscano son vinos IGT toscana básicos donde se usa la uva que quieren y no es necesariamente que sean vinos, puede ser muy bueno, puede ser muy feos. Entonces, no, hay que tener cuidado porque tampoco esos vinos tienen que seguir las regulamentaciones de las denominaciones tradicionales de Toscana con muchísimos controles, como el Brunello de Montalcino. Hay que anejarlo 5 años, hay que usar solo esa uva, hay que producirlo solo con uva de ahí. Entonces, esa es una garantía, ¿cómo se dice? ¿Es garantía? Garantía, Para el garantía. cliente final también, ¿no? Una garantía. Y con los super toscanos esto no hay, porque, bueno, sí sabes que es uva que llega de Toscana y ya. Entonces puede ser cualquier cosa. Entonces, Oye, como que todas las bodegas vieron que los super toscanos se podían vender bastante caros porque eran vinos de calidades. Hoy en día casi todas las bodegas de Toscana producen super toscano. Hay muchísimos muy buenos, hay muchísimos menos buenos. No le claro. voy a hacer nombres, a decir nombres, pero hay muchísimos menos buenos. Yo se los digo después, no te Bueno, preocupes. okay. Oye, oye, pero en este sentido, ¿no han pensado en hacer como una especie de organización de super toscanos donde dentro de estos parámetros pudiesen como tener como lo básico indispensable para poder considerarse
un Super Toscano, y no solamente por el hecho de usar variedades de origen bordelés, Sí. valdría la pena, ¿no? No sé, algo como lo que hicieron, por ejemplo, en España, los viñedos de pago, que se agrupan y les da como un reconocimiento, que yo sé que el prestigio de la vinícola, de la bodega, pues obviamente tiene un impacto muy importante, pero más allá de Claro. eso, como una especie de regulación, por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, en primera cosa, esto pasó en la área más importante y donde nacieron los super toscanos. O sea, hoy en día Bolgheri se volvió a DOC, es una DOC. Esto pasó en el 1994. Entonces, como que se enteraron que ese lugar era único para la producción de vinos de corte bordolés, básicamente, y alcanzó la DOC. Entonces, hoy en día, los vinos de Bolgheri, el Sassicaia, el Guadaltazo que nosotros producimos, Ornellaia, también el Bruciato, son vinos DOC. Entonces, esto es una garantía para el cliente. Y también nació el IGT, porque el IGT ya es algo que nació para los super toscanos, porque antes no había esto, había los DOCG, como el Chianti Clásico, como el Brunello di Montalcino, el Nobile di Montepulciano, había la DOC, que es un nivel abajo, y ya, y el vino de mesa. Entonces, por esto se creó en Toscana y en toda Italia l'IGT, o sea, un vino que llega de esta región y bueno, no se puede poner cualquier cosa, se puede poner más uva de las tradicionales, como el Cabernet y otra, pero no es que en un super toscano se puede poner el Pinot Noir, la Grenache o cualquier uva, ¿no? Claro. Entonces, hay reglamentaciones. Además de esto, sería muy difícil poner una regla, una unión para poner que tenga todos los super toscanos, porque son demasiado diferentes. Fíjate que hay super toscanos que son 100% Sangiovese. Sí, es correcto. Que llegan de Chianti Clásico y son 100% Sangiovese, que hoy en día podría ser un Chianti Clásico. De hecho, también el Tignanello, con las reglas que cambiaron hoy en día, podría alcanzar la denominación de Chianti Clásico, porque hoy en día él tiene 80% de Sangiovese, que es el mínimo, y un 20% de uvas complementares, que pueden ser también Cabernet. Entonces, con las reglas que cambiaron hoy, el Tignanello también se podría llamar un Chianti Clásico. Por supuesto, no lo vamos a hacer porque no estamos interesados en esto. Es un super toscano, se va a quedar así. Ya están más allá del bien. Exacto, pero también... Exacto. Pero, por ejemplo, en la misma bodega Tignanello, donde se produce el Tignanello y el Solaia, también producimos un tercer vino, que es el Marchese Antinori Chianti Clásico Reserva Tenuta Tignanello, que llega de la misma bodega, un viñedo diferente. Entonces, es como el hermanito del Tignanello. No es un segundo vino, porque nosotros no hacemos como en Bolgheri, o sea, con este viñedo hacemos una selección, producimos el vino, el cru, y con lo que se queda producimos un otro. Eso nosotros no hacemos así. Tenemos el viñedo Tignanello y ahí producimos solo Tignanello, el viñedo Solaia y ahí se produce solo Solaia, y el viñedo de Chianti Clásico ahí se produce el Chianti Clásico. Entonces, trabajamos un poquito más como en Borgoña, con los cru, con los clos, y que como se trabaja en Bordeaux con la selección primer, segundo y tercer vino. Esto nosotros no hacemos. Sabemos que esto se sirve para producir Tignanello, las uvas mejores van en Tignanello y el otro no se usa para un segundo vino. Ok. No, además que justo, ¿no? Ya ahorita pues, el Tignanello ya no necesita ese reconocimiento. Se va a oír mal, pero como DOC, ni siquiera como DOCG. Yo creo que ya tiene un nombre que per se, lo que le ha pasado a otros vinos de los que producen, como Solaia, como etcétera, etcétera. Oye, entrando de lleno en la bodega, platícanos, porque sé que están produciendo en todas partes, producen solamente en Toscana, sino en diferentes partes de Italia e inclusive en otros países. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, de hecho, hoy en día estamos en todos lados, aún no en México, pero espero pronto. Y bueno, de hecho lo que pasó es que
como le expliqué, nosotros nacimos en el Chianti Clásico. Como saben, el Chianti Clásico es un área del central de la Toscana, entre de las ciudades de Florencia y Siena, y ahí es donde se produce el Chianti Clásico y esa es nuestra casa. Pero el Marqués tenía ganas de explorar otros lugares, otras denominaciones y producir vinos de calidades, respetando estos nuevos territorios, pero con el estilo de Antinori, que es usualmente es la elegancia, ¿no? Entonces empezó a crear bodegas, crear o comprar bodegas y renovarlas en otras denominaciones de Toscanas primero, como por ejemplo Bolgheri con la bodega Guadaltasso, como en Montalcino con la bodega Pian delle Vigne, y como en Montepulciano con la Braccesca y otros lugares. La bodega para nosotros más importante para los vinos blancos, que se encuentra en Umbria, es el Castello de la Sala, que es como para nosotros, es como la bodega Tignanello para los blancos, porque se encuentra casi en montaña, en 400, 500 metros, y es donde se produce el vino blanco, uno de los vinos blancos más importantes de Italia, que es el Cervaro, que es un Chardonnay. Con la misma idea de los supertoscanos. Llevó el Chardonnay porque amaba los blancos de Borgoña y llevó el Chardonnay y usó un blend de Chardonnay y Grechetto, que es una uva tradicional de ahí. Y abajo tenemos otros vinos blancos como el Bramito, el Conte de la Vipera y otros que son Sauvignon, Chardonnay y otra cosa. Entonces ahí es nuestra Borgoña. Y también salió de la Italia central y creó una bodega en Puglia, que es en el sur de la Italia, donde quería producir vinos de calidad en un lugar donde no estaban acostumbrados a producir de calidad, pero territorios fenomenales para la producción de uva. Entonces tenemos esta bodega que se llama Tormaresca, que es una maravilla en el sur de Italia. También producimos vinos en el norte. Y en el norte la área más importante de vinos de calidad son las Langas en Piemonte, donde se produce Barolo, Barbaresco y Barbera. Entonces compró la bodega más antigua de ese lugar, que se llama Prunotto, y empezó a invertir en esta bodega y a comprar otros viñedos. Entonces tenemos esta bodega ahí. Tenemos una bodega en Franciacorta, que es en la región de Lombardía, que es la región de Milano, y esta región de Franciacorta, este lugar de Franciacorta es la región más importante para los vinos espumosos de Italia, donde se producen los métodos clásicos italianos, la mayoría de los métodos clásicos italianos. Entonces, algo totalmente diferente del Prosecco, que son Charmat, que son vinos más fáciles, más diferentes, buenos. Yo soy de Friuli, en mi casa se toma todos los días Prosecco, pero bueno, ahí en Franciacorta es como el champán italiano, ¿ok? Entonces, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc. Entonces tenemos una bodega ahí que se llama Montenisa. Y esto es en Italia, hablando de Italia. Después empezó a explorar también el exterior, entonces hoy en día tenemos una bodega en Napa Valley que se llama Antica. Antica es Antinori, California, por eso es el nombre. Entonces, Napa Valley, entonces Cabernet, Chardonnay también ahí. Tenemos una bodega maravillosa en Maipo Valley, en Chile, se llama Haras de Pirque, donde producimos los Carmeneres, Cabernet y otros, y que a mí me encantan los vinos de ahí, de hecho. Y también tenemos una bodega en Malta, que es una isla chiquita en el medio del mar Mediterráneo, al norte del África. O sea, si ya fueron a Malta, deberían de venir Malta, a México a hacer vino también. Sí. Es una producción mínima, entonces yo tampoco alcanzo los vinos para venderlos porque casi todo se vende ahí. Entonces, fíjate, tenemos 20 hectáreas de viñedos y somos los mayores productores de toda la isla. Entonces, pero son vinos muy buenos, ¿eh? Y tenemos una bodega en Rumanía, tenemos una bodega en Hungría. Es interesante que en Hungría, donde producimos esos vinos en la bodega Tuzco, no producimos Tokai, producimos vinos secos. Y ahí también tenemos una finca de producción de barricas.
y de roble unguerés. Entonces nosotros producimos, la mayoría de las barricas las producimos nosotros y el roble francés lo compramos de Francia. Entonces depende del vino, usamos roble francés, roble unguerés y el unguerés es de producción Antinori. Entonces cuando vengan a visitar nuestra bodega van a ver las barricas con el nombre Manufactura Antinori. Entonces son nuestras barricas. Oye, cuando vengas acá, bueno, tú ya estuviste acá viviendo, pero te voy a llevar a Guanajuato, que yo le llamo la Toscana mexicana, porque se me hace muy similar el tema de colinas, de viñedos, y a lo mejor ahí les podría interesar lo que se está haciendo. Además está a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, bien interesante. Pero bueno, oye, y entonces, y después en Estados Unidos también tienen algo más, ¿no? En los Estados Unidos, esa antigua es la bodega que tenemos, que es de propiedad al 100% Antinori. Y después tenemos de la joint venture con nuestro importador, que es Chateau Saint Michel, y otras empresas. Entonces, son las bodegas Stack Sleep, que es muy famosa, y la bodega Col Solare, que está en Washington State. Y esas son como 50 y 50 la propiedad. Y Antigua es la bodega que es 100% nuestra. Entonces, sí, tenemos muchísimas bodegas, pero lo que es único de Antinori es que somos una bodega muy grande, somos la bodega privada más grande de Italia y somos los primeros dueños de viñedo en Europa. Tenemos más de 3.000 hectáreas de propiedad de viñedo. Pero no somos una multinacional, no somos una factory, como decir. Somos todavía una empresa familiar, 100% una fábrica. Es una bodega familiar. Hay el marqués Piero Antinori que todavía trabaja ahí. Sus hijas trabajan en la bodega. Y es algo, de hecho, familiar y producimos mucho, pero de hecho todas las bodegas tienen su alma, tienen su razón, tienen su estilo. Entonces, cuando junta todo, bueno, somos una bodega que produce millones de botellas, pero esto pasa juntando muchas bodegas artesanales con gente que trabaja ahí desde generaciones, campesinos, cualquier cosa. Entonces, para nosotros eso es muy importante. No compramos uva, no compramos vino, solo ponemos uva de producción nuestra. Es algo muy tradicional y para nosotros esta es la única manera para producir vinos de calidad en cada nivel. Entonces, desde el Santa Cristina, que es nuestro primer nivel, hasta el Solaya. La atención es la misma, las uvas siempre son 100% de producción nuestra. Entonces, nosotros tratamos de verdad de producir algo de calidad total, siempre en cualquier nivel de precio y de lugar. Tratamos de hacerlo. ¿Sí? Espero que sea bueno. No, y lo hacen muy bien. Oye, ¿te parece si empezamos a probar los vinos mientras nos vas hablando? Hoy tengo 4 vinos, estoy aquí con algunos socios del club. Vamos a probar el Bruchato, vamos a probar también Prosecco, el vino que a mí me encanta, que es con Hugo, y por último Tignanello. Entonces, pero también hay otros, ¿no? O sea, hay el Solaya, el Matarocchio, y nos pudieras platicar un poquito acerca de cada uno de ellos. Empezamos con el Bruchato. Venga. ¿Sí? ¿Correcto? Yo aquí tengo el mío. Perfecto. Entonces, muy bueno. Entonces, el Bruchato es un vino muy importante para nosotros porque, estamos en la bodega Guadaltasso, entonces es nuestra bodega de Bolgheri. Entonces, lo que pasó es que, como le decía, nosotros, la distribución de Sassicaia, que está enfrente de bodega de Guadaltasso, la hacía Antinori hasta el 1990. En el 1990, Sassicaia salió de la distribución Antinori, entonces Antinori empezó a producir su vino de Bolgheri, ¿no? En bodega Guadaltasso. Y Guadaltasso es el nombre también del vino flagship, del vino del cru, que es el Bolgheri Superiore. Bueno, la idea genial del Marquese Piero ha sido en el empezar de los años 2000 de producir también un vino de Bolgheri, 100% de Bolgheri, pero como una introducción a Bolgheri, hablando de estilo, hablando también de precio. Entonces, en el 2000,
empezó a producir el Bruciato, que es el vino joven de Guadaltazo. Nosotros en Guadaltazo tenemos un viñedo de más de 320 hectáreas de extensión, entonces tenemos muchísima uva. Entonces nosotros producimos el Guadaltazo, que es el Cru, que son menos de 100.000 botellas, y con los otros viñedos más jóvenes o diferentes empezamos a producir el Bruciato, que es el joven de Bolgheri. El Bruciato tiene muchísimo éxito usualmente en los mercados porque para un precio bastante bajo, no es un vino barato, pero es un vino que, hablando de Bolgheri, sí es barato. De nivel de Bolgheri es un vino entry level como precio, pero es un vino 100% DOC Bolgheri y que llega de uno de los productores top de Bolgheri. Entonces, por eso este vino tiene muchísimo éxito hoy en día. Es un blend de Cabernet Sauvignon, 60% más o menos, con un 20% de Syrah y un 20% de Merlot. Más o menos puede cambiar cada año. Yeah. Se añeja 6, 7, 8 meses en barricas no nuevas de segundo o tercero pasaje y después a los menos 3, 4 meses en botella. Entonces, ya salimos, por ejemplo, ahora con la 2019 en Italia, ¿no? Acabamos de salir. Entonces, un vino que tiene todas las características del vino de Bolgheri, también en la nariz, o sea, el fruto que está muy lleno, porque ahí en Bolgheri está en la costa, entonces es un lugar donde hay mucha luz, hay mucho calor, pero también no es una colina, pero llega cada noche llega un viento marino que enfría todo y que ayuda a la extrusión térmica. Entonces es un vino que tiene fruto, es un vino redondo, lleno, pero también elegante, que tiene una muy buena acidez. Entonces esta es la característica típica del Bruciato. Es un vino que solamente... yo también, cuando no sé qué proponer a un amigo, a alguien, no sé tampoco si le gusta un estilo u otro, usualmente el Bruciato es una de las que yo llamo una safe choice. Claro. Usualmente le gusta a todo el mundo, porque es un vino que no tiene defectos, no tiene características demasiado fuertes, pero es un vino muy, muy, muy sabroso, es un vino muy bueno y es un vino que le gusta a todo el mundo usualmente. Ese es el concepto del Bruciato. Y el Bruciato quiere decir el quemado, ¿no? El quemado, sí, el quemado porque en el domain, en la tenuta Guadaltazo, hay una silva y pasó que hay una leyenda que en el siglo XVIII el dueño, el landlord de ese lugar no dejaba a la gente de ahí, los campesinos, la gente de ahí, entrar en esta silva a recoger hongos, madera o hunting, ¿no? Entonces hicieron una revolución y quemaron casi la mitad de esta silva. Entonces hoy en día es casi la mitad, es muy grande todavía, y por esto se quedó este nombre, el quemado. Y los viñedos que nosotros usamos para este vino están enfrente de esta silva que hoy en día se llama Bruciato, o sea, el quemado, sí. Oye, y no lo vamos a probar hoy. Que se encuentra también en la etiqueta, ¿no? Claro, en la etiqueta se ve una silva, es el quemado. De hecho, te decía, no lo vamos a probar hoy, pero esta sería como la segunda etiqueta de Guadaltazo, ¿correcto? De hecho, es el Bruciato. De hecho, o sea, como te decía, no es la tercera, es el tercer vino si hablamos de orden de precio, de importancia, okay. Pero no es el segundo vino de Guadaltazo. O sea, no usamos el viñedo Guadaltazo para producir ese vino. O sea, si vienen a visitar también Guadaltazo, se ve también el cartel Viñedo Guadaltazo, y eso solo se usa para Guadaltazo. Y además hay enfrente de este Silva del Bruciato, hay los viñedos que se usan para el Bruciato. Entonces es el tercer vino como nivel, como edad, como añejamiento, como todo, pero no es el segundo vino de Guadaltazo. Entonces en Bolgheri para nosotros hay arriba el Guadaltazo, de hecho hay Matarocchio arriba, pero es un vino de colección que se produce. Yo tomé 3 veces en mi vida, por ejemplo.
Y hay Guadaltazo, hay Contugo, que es el segundo, de hecho, y el tercero hay el Bruciato. Y después hay un vino blanco, que es un Vermentino, y también un rosado, que es Scalabrone. Entonces producimos 5 o 6 vinos ahí. Oye, pues a uno de mis favoritos, tengo que confesarlo, es Guadaltazo, en relación de ese nivel, ¿no? Obviamente. Matarocchio no he tenido la oportunidad todavía de probarlo. Pero es muy raro, porque se produce, fíjate, se producen 4, a veces 5.000 botellas, un año, después 2 años no. O sea, es un vino súper de colección que solo se produce en los vintages fenomenales. Y yo tomé 3 veces, como ya te dije. Voy a ver si convenzo. Es un vino increíble. Voy a ver si convenzo a algunos de los que están en este Zoom para que hagamos una cata, ya que pase la pandemia. Y podamos... Bueno, si lo necesitan, por nuestro importador en México, Vipermex, yo les puedo alcanzar unas botellas. No muchas, pero les puedo. Unas se pueden, unas cajas. Bueno, pues voy a ver quién levanta la mano, a ver pongan ahí en el chat quién se apunta para hacer una cata de este Matarocchio. Y acá ya tengo... Es un 100%. Yo también, De los que levanten la mano participan, ya no se vale rajarse. Vale, es un 100% Cabernet Franc, es algo de verdad único. Perfecto. Oye, pasamos, ¿te parece al siguiente, que sería... Botro Seco. Botro Seco, sí, exacto. Sí, entonces Botro Seco es un vino que a mí me fascina mucho porque es una super toscanos nuevo, decimos. O sea, puede ser, es algo similar de Bruciato, pero lo que pasa es que no llega de Bolgheri, sino llega de otra región, otra parte de Toscana, que es la parte en el sur de la Toscana, que se llama Maremma. Entonces, para nosotros la Maremma nosotros creemos que sea la nueva frontera de los vinos de calidad en Toscana. Es una región, enológicamente hablando, bastante joven, y de hecho empieza al final de Bolgheri. Entonces Bolgheri se encuentra en la costa, en el centro. Abajo de ahí hasta el final de la Toscana, esa área se llama Maremma. Entonces desde la costa hasta bastante adentro, toda esta es Maremma. Y para nosotros esta es un área fenomenal, es un área bastante nueva e inexplorada. Y nosotros tenemos nuestra bodega más joven ahí, que lleva 20 años, pero eso para nosotros es joven. Pero también con su estilo y también con precios más baratos, porque Bolgheri, lo que pasa es una denominación muy, muy pequeña. Entonces, afuera de este lugar no se puede producir vino de Bolgheri. La Maremma es un poquito más grande. También se pueden usar uvas como Cabernet, como uvas diferentes. Nosotros también producimos Carmener ahí. Y tienen calidad-precio y estilo muy, muy interesante. Entonces, el Botro Seco es el vino joven de esta bodega y es un blend de Cabernet Sauvignon al 60% y 40% de Cabernet Franc. Entonces, no hay Merlot. Y para mí es el Cabernet calidad-precio más interesante de toda nuestra producción. Es un vino que tiene sustancia, pero es increíblemente fácil de tomar. O sea, eso es uno de los vinos que yo tomo en mi casa casi todos los días, porque es un vino que tiene todas las características del Cabernet, o sea, la pimienta dulce, y el Cabernet Franc le echa también esta nota herbal muy buena. Añeja un poquito en madera, menos de un año en roble francés y hongarés. Y es un vino que tiene un equilibrio muy, muy, muy bueno y con un precio bastante, bastante accesible. Por supuesto, nosotros no producimos vinos baratos, producimos vinos de calidad, pero para nosotros el Botro Seco se ubica en un price point muy, muy interesante. Es una región, es una área nueva, es una frontera nueva y a mí me encanta. También ahí producimos un cru que se llama Poggia alle Nane, que es como el Guadaltazo de Maremma. Es un vino muy, muy bueno también. Eso. Si tienen chance, lo tomo. Yo a la Nane, porque ese tampoco no lo he probado. Por eso me hace muy interesante. ¿Sí? Platícanos.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que el Marchese Pierantinori, en su visión, el Poggio Renane va a ser el Tignanello de Maremma. Entonces, el vino más representativo, más importante del sur de la Toscana. Entonces, es el cru de la bodega Mortelle, donde se produce también el Botro Seco. Es un blend de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y también Carmener, que es algo muy raro, porque como saben, el Carmener hoy en día todo el mundo piensa solo en Chile, porque ahí se produce más, aunque sí es una uva bordolesa, de hecho, que se producía mucho antes que llegó la filósfera. Y después no se sabe por qué se perdió en Bordeaux y solo se empezó a producir muy bien en Chile. Pero nosotros nos enteramos que ahí había una de las características típicas que se encuentran también en Chile, como terroir, como clima, y se puso también unos viñedos de Carmener. Entonces es un blend muy particular, como era el Tignanello en los años 70, y es un vino de verdad que puede añejar como 20 años. Yo tengo la primera en mi casa, la primera vintage, es un vino que añeja increíblemente. Es un vino que tiene una dimensión muy grande, muy rico. Es un vino es como un Guadaltazo con un estilo un poquito diferente Oye, y que cuesta la Andrea, mitad. guarda esa botella por hora que vaya, por favor, ¿no? Digo, Ah, sí, siempre sí, este sí, tipo sí. de vinos, la verdad, son únicos porque justo como lo decías, pues cuántas referencias tenemos de Carmener, que no sea chilena, obviamente, pues ya no hay muy pocas en el mundo, ¿no? Y qué bueno que lo estén haciendo, yo lo Sí, celebro y bueno, pues ahora hay que probarlo. sí. Sí, porque nosotros, de hecho, fíjate, el Marqués tiene 83 años, pero no paró de pensar de vino, de ser visionario. Nosotros lo llamamos el Steve Jobs del vino, porque él ve 20 años adelante. Y nosotros a veces, cuando nos dice, bueno, se podría hacer eso, nosotros decimos, bueno, despacito, ya tenemos muchas cosas. Él, no, yo sé que eso va a ser así. Y bueno, usualmente tiene razón. Entonces él se enteró que el Carmener era una buena uva ahí y que el Poggio Renane iba a ser un super toscano, uno de los más importantes de Toscana. Es un vino joven que nació recién, pero que tiene una calidad increíble. El Botro Seco es el vino joven de esta bodega. Oye, qué padre, ¿y sigue vigente entonces el Marqués tomando decisiones y todo el rollo? Pensé que ya estaba más como Sí, retirado. sí, sí. No, él dejó de ser el presidente activo hace 3 años. Entonces, hoy en día es el presidente honorario, se llama. Ok. Pero todos los días está en la oficina. Cualquier decisión, cualquier cosa, cualquier hectárea de viñedos que nosotros compramos pasa por él. Y como le dije, también él tiene 3 hijas, Alviera, Alessia, en Allegra, y las 3 trabajan en la bodega. Y las hijas ya son señoras de 50 años, o sea, son grandes. Una es presidente, las dos son vice president. Entonces, la familia Antinore está al 100% ¿La presidenta es conectada una en la mujer? bodega. Sí, 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 Alviera Antinori. Mira, La no lo presidenta sabía. es una mujer y las hermanas son vice president. Y bueno, además tenemos un CEO que es Renzo Cottarella, que es también nuestro master winemaker, Ya. que de hecho es como operativamente es la persona, este man in charge, let's say. Pero la familia, cualquier cosa importante, desde un viñedo hasta una etiqueta nueva, pasa por la familia Antinori hoy en día. Y el marqués usualmente dice, bueno, ahora que no tengo que trabajar todos los días como presidente efectivo, eh, tengo más tiempo para pensar, entonces tengo más ideas que antes. Entonces sigue produciendo ideas todos los días, pero no, de verdad es fenomenal, es un honor trabajar por él. Qué bueno, qué bueno. No, sí, me imagino ese tipo de gente que tiene la pasión del vino en su sangre, siempre es interesante aprender de ellos. Sí, Oye, sí, mientras sí. pasamos al siguiente vino, que es el con Hugo, porque te voy a leer algunas preguntas que tenemos aquí de la audiencia Uh -huh. y ahí
comenta David que por qué un vino varietal Sangiovese preferiría etiquetarse como super toscano antes que Chianti clásico. Él comenta que a los ojos del mundo no sería más prestigioso ser un Chianti clásico. Esta es una muy buena pregunta. Bueno, tienes dos razones esto. Primero, puede ser que este vino nació, el concepto de este vino nació cuando la regulamentación para producir un Chianti clásico decía que era obligatorio poner 10% de uva blanca en el blend, 10% de uvas complementarias como colorino, como 70, 80 también, querían producir un 100% Sangiovese, porque era la uva que les salía mejor. Entonces, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces, por esta razón, ese vino ya no se podía llamar Sangiovese en ese tiempo, entonces era un vino de mesa, se llama Super Toscano y se quedó así. Hoy en día se podría llamar muy famosa, muy histórica, muy buena, que produce vinos muy buenos, pero tiene una categoría de precio bastante estándar, que no son precios. Si alguien alcanza a producir un vino de calidad superior, si sale de esa denominación y el mercado lo reconoce como un super toscano, es mejor para él, porque los vinos, los Chianti clásicos solamente se ubican en un price point medio. Entonces, esto es algo puramente comercial, pero yo soy comercial, entonces le voy a explicar las cosas como están. Entonces, no es conveniente, no es bueno para una bodega entrar en la denominación Chianti clásico si el vino está posicionado como super toscanos. Claro, totalmente de acuerdo. Yo haría lo mismo, la verdad. Oye, Catalina nos comenta que qué vinos producen en California, en Antica. Bueno, en Antica, sí, en Antica se produce la mayoría son Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Entonces hay diferentes cru, pero casi todos son Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Ok. Y se llaman Chardonnay Antica, puede ser Chardonnay River, East River, tienen esas denominaciones, pero casi todos son Chardonnay y Cabernet Sauvignon. Oye, bueno, vamos con ahorita seguimos dando más preguntas, pero vamos con Hugo, que yo ya me adelanté. ¡Wow! ¡Qué vino, eh! Está muy bueno este Merlot. Platícanos. Ah, viste. Bueno, entonces, este es el vino, es el segundo vino como importancia de Tenuta Guadaltas. Entonces, regresamos a Bolgheri, ¿no? Entonces, es el segundo vino y es lo último que nació. De hecho, nació menos de 10 años atrás. Lo que pasa es que el marqués quería producir un 100% Merlot en Bolgheri, algo que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer, porque el Merlot solo se usaba en el corte. Entonces empezó a pedir un Merlot al winemaker de Guadaltazo, pero él dijo, yo quiero un Merlot, pero no quiero un cualquier Merlot, quiero un Merlot con estilo bolgherese, de Bolgheri, que parece fácil, pero no es fácil. Entonces llevamos como 5 cosechas tratando de hacer un vino que podía salir como le podía gustar al marqués. Y con la cosecha 2011 salimos en el mercado con este 100% Merlot. La cosa que a mí me encanta del Contugo, y yo no soy un amante del Merlot 100% usualmente, o sea, pero lo que es único de este Merlot es que es un vino que no solo es un vino horizontal como casi siempre son los Merlot, o sea, tienen dimensión, son vinos llenos, opulentos, con mucha fruta, mucha jam, confectura, como se dice, ¿no? Fruta madura, ¿no? Muy carnoso de dimensión, sino también es un vino vertical.
Entonces, un vino no es un Merlot, es un Merlot muy fuerte, es un Merlot que añeja 18 meses en barricas nuevas, entonces es un vino muy grande, pero que tiene elegancia y verticalidad. Y por eso me encanta un vino como esto y por eso le gustó, parece, también al Marquese. Entonces, es un Merlot bastante único y la producción es bastante chiquita, o sea, se producen más o menos 30, 40 mil botellas que no son muchos para nosotros, pero es un Merlot de verdad que es para mí es increíble. Oye, lo dijiste muy bien, esto de horizontal, vertical, que son conceptos que se me hacen muy fáciles de entender. Yo considero que este Merlot tiene un poder de longevidad muy importante por la frescura y la acidez del vino. No sé de dónde venga y valdría la pena, la próxima vez que vaya voy a darme un viaje por allá porque me recuerda a perfiles de diferentes tipos de Merlot propiamente. Obviamente cuando hablas de Merlot te refieres al Pomerol, te refieres un poco al Santemillón, pero hablando de la Toscana, ya hay ciertas marcas que como que tienes ese estilo de vino que no puedes quitártelo de la cabeza y este te hace olvidarte de esas marcas porque combinas eso, ¿no? Esa parte elegante, pero esa parte larga y al mismo tiempo gorda. Exacto. ¿Cuál fue su primera añada? ¿Cómo? ¿La primera añada cuál fue? La primera añada que se vendió ha sido la 2011. 11 o 12. Entonces es muy joven. Y recién tomé viejas añadas y eran fenomenales. Y el Merlot no es fácil que pueda añejar bien. Yo lo que voy a hacer es comprarme unas botellas y añejarlas, porque estoy seguro que este vino va a estar mucho más en unos años. Sí. Y antes de que eso suceda, quiero mejor tomar previsiones. Se lo recomiendo. Y de hecho también ahí como 500 metros enfrente del viñedo de Contugo hay un viñedo que es bastante famoso en el mundo que se llama Masseto, que no es de Antinori, es de Ornellaia. No lo quería comentar, que es ya lo comentaste tú. Y no, está bien. Estamos toda familia. De hecho, Antinori creó Ornellaia y Masseto, después se lo vendió a Frescobaldi. Entonces somos todos familia, de hecho. O sea, no, lo sé. Cosas diferentes, pero somos familias. Pero bueno, Masseto está ahí a 500 metros ahí. No le estoy diciendo que Contugo tiene el nivel de Masseto, esto no. Pero tampoco tiene el precio. O sea, sale como 20 veces más barato. Pero no es una cuestión de precio, es una cuestión de estilo. Entonces, un Merlot bolgarese de estilo elegante y que a nosotros nos encanta. Bueno, ya que lo comentaste tú y no yo, porque hay muchas historias alrededor de la familia y hay quienes que, bueno, es familia, pero al final del día son dos proyectos distintos que se han desarrollado de una manera distinta, ¿no? Y cómo hoy, de alguna manera, este proyecto que inicia en Antinori ahora forma parte de otra familia que también es importante y que son familia. Pero yo he escuchado casi historias telenoveleras de lo que sucedió alrededor de esto. Lo que yo sí te puedo decir en términos de vino es que ambos traen una visión muy clara de lo que es el concepto super toscano. Y yo en particular me gusta mucho con Hugo y comparándolo un poquito con este que comentaste que es Masseto, precio-calidad, bueno, o sea, me ahorro unos cuantos pesos y me tomo un vino, ¿eh? Sí, de verdad tomas mucho vino para el precio. Eso estoy muy seguro de esto. Contugo, porque como es joven, como las botellas no son muchas, tampoco nosotros alcanzamos de venderle mucho en el mundo. Entonces aún no se volvió súper famoso como puede ser el Guadaltas o el Tineo, porque la producción es chiquita. Y también por eso el precio se quedó bastante competitivo. Pero bueno, sí, no. O sea, Masseto, yo amo Masseto, es un vino fenomenal y este es nuestro vino y los dos son Merlot de Bolgheri muy buenos. Perfecto. Oye, ¿te parece que ya nos vamos acercando? No puedo tomar Masseto todos los días, esto no. ¿Cómo? Sí, claro.
Digo, ¿te parece que nos vayamos acercando al Tiñanelo? Pero antes de hablar del último vino que vamos a captar juntos, Claro. ¿por qué no nos platicas del Solaya y del Matarocchio y de esta edición? Porque creo que fue la cosecha 97, que fue considerado como el vino de la historia o de la década o algo así. Platícanos de esto. Bueno. Hablando de Solaya, el 97, ¿no? Sí, el Solaya, como les decía, es un vino que nació casi por caso. Entonces, en la bodega Tignanello hay este viñedo que son más o menos, en total son 70 hectáreas de viñedo. Y hay una colina chiquita de 18 hectáreas, 20 hectáreas, donde se puso el Cabernet. Entonces, todo el viñedo Tignanello es Sangiovese, 20 hectáreas ha sido Cabernet. Y este viñedo hoy en día se llama Solaya porque desde ahí se usa el Cabernet que se embotella casi en pureza al 100%, porque en el 1978 se produjo muchísimo Cabernet y entonces no necesitaba todo ese Cabernet para ponerlo en el Tignanello y se embotelló soltero. Y cuando vengan a visitar se ve este viñedo que tiene una rombo, ¿cómo se dice? Como un cuadrado, un rombo, Sí, sí, sí. sobre una colina con una exposición perfecta al sur, sureste. Es una colina molto ripida, come si dice, steep, Sí, que muy tiene una inclinación muy muy empinada. declinada, exactamente. Exacto. Entonces es una colina perfecta, básicamente. Entonces tiene la mejor exposición, tiene la mejor inclinación, se encuentra a los 300, 350 metros, entonces hay una excursión térmica perfecta, como también la de Tignanello. Entonces creo que sea el mejor viñedo de todas las producciones de Antinori. Y desde ahí se produce este Cabernet que es único, que es un Cabernet que bueno, como platicábamos antes, el Cabernet se produce en todo el mundo. Es un Claro. poquito como el chicken breast en los restaurantes. Todos los restaurantes lo tienen, pero no todos lo cocinan igualmente y no todos tienen la misma calidad de materia, ¿no? Entonces es un Cabernet, pero es un Cabernet con estilo de Chianti, de la área donde llega. Entonces, el terroir es único, es típico del Chianti, entonces es un terroir pobre, porque usualmente el Sangiovese busca un terroir pobre, no un terroir rico. Entonces, es un terroir que está lleno de piedras blancas, ¿no? Que ahí nosotros llamamos galestro que usualmente se llama galestro, ¿no? Y alberese. Entonces es un estilo toscano de Chianti, de Cabernet, que también se encuentra con un 20% de Sangiovese. Entonces lo que sale es algo único. Es un vino que añeja más o menos 18 meses en las mejores barricas de Allier, de Taranzó, de Francia. Y después añeja casi un año en botella y es un vino que para nosotros es algo como producir es como un hijo. Entonces nos quedamos muchísimo, la producción es bastante pequeña, entonces son 60, 70 mil botellas a lo mejor en un buen vintage y solo se producen en los buenos vintages. Entonces es un vino que empezó a ser famoso y alcanzó en el 1997 ganó el primer Best Wine of the World of Wine Spectator. Y desde ahí empezó a ser como una leyenda, ¿no? Entonces, me gustaría tener más botellas de vender, pero no las tengo. Pero de verdad es un vino increíble. Perfecto. Oye, y háblanos entonces del más viejo. Yo ya tengo aquí mi vino de este Tignanello del 2016, que la verdad me parece algo bien interesante. ¿Cómo estuvo esa cosecha? Si nos puedes platicar. Bueno, hablando de
de premios y ganados. Hace unos meses salió la Wine Enthusiast y dijo que el Tignanello 2016, entonces lo que están tomando, ganó como primer vino Top 100. Entonces están tomando un vino también un vino histórico. Y bueno, para mí, el 2016 ha sido una de las mejores vintages de los últimos 20 años en Toscana. Está Entonces, increíble, mano. Me encanta porque todavía es joven, pero ya está muy bueno de tomar. Y esto es algo que nosotros buscamos cuando producimos también los super toscanos. No producimos vinos que hay que necesariamente añejarlos 10 años antes de tomarlos para que sean buenos. O sea, se puede, pero ya si se toman jóvenes, están muy listos, tienen un tannín muy bien integrado, no es un tannín verde. Entonces no es como, a veces hay vinos como Primer Cru de Bordeaux, por ejemplo, que si tomas un Petrus, que yo amo, 2018 hoy, no te va a gustar, porque no hay que tomarlo ahora, hay que esperar. Con estos vinos, un vino de 4 años como Tignanello ya está listo. Entonces, hablando de la cosecha, en Toscana, usualmente se dice que la 2015 y la 16 han sido fenomenales y es verdad. Entonces, hay la 2014 que ha sido muy fría, la 17 que ha sido muy caliente y 15 y 16 que han sido como clima, casi perfectas. La 2015 ha sido un poquito más, mucha gente la llama la cosecha perfecta porque el clima ha sido fenomenal. Entonces, caliente cuando necesitaba que ser caliente, lluvia en abril y mayo, entonces perfecta, temperaturas perfectas. Y bastante caliente, entonces salieron vinos muy llenos, muy opulentos, pero con buen equilibrio. La 16 ha sido muy similar, pero un poquito más fría. Entonces los vinos salieron un poquito más elegantes. Y para mi gusto, y también lo de, por ejemplo, de Renzo Cottarella, es superior. Y también va a dar vinos que pueden añejar un poquito más de la cosecha 2015. Las dos son fenomenales, son 5 estrellas como vintages, pero la 15 es un poquito más fuerte, más opulenta, la 16 más elegante. Entonces, para mi gusto, la 16 es una de las mejores y tengo 2 cajas de Tignanello 16 en mi casa guardándolas. Wow. Oye, yo no tengo el mismo gusto que Cotarella. Yo creo que sí, porque a mí me gusta más la 2016. Y te voy a decir por qué. Para mí la Cabernet Sauvignon, cuando, digo, tenemos miles de referencias de diferentes partes del mundo, pero para mí cuando a un Cabernet Sauvignon le quitan el sauvage, el salvaje, y lo vuelven refinado y lo vuelven elegante y lo vuelven equilibrado, balanceado, es algo que en un vino de Cabernet Sauvignon como este se aprecia mucho y justo es lo que estoy encontrando en este Tignanello, como un vino más refinado, más sutil, sin quitarle esa presencia, sin quitarle ese carácter y esa fuerza en boca que tiene un Cabernet Sauvignon, pero ahora mucho más sutil, más delicado, mucho más finura, ¿no? A mí me encantó. Sí, y también el frío se queda bien, un poquito más frío se queda bien con el Sangiovese en particular, que busca un poquito más de frío en confronto del Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc. Entonces, cuando hay un poquito más frío, el Sangiovese sale con una muy buena acidez, muy buena verticalidad y también fruto, y se marida muy bien con el Cabernet, que, bueno, busca un poquito más calor, pero en una cosecha donde hubo muy calor, pero también una buena excursión y frío, el vino sale perfecto. Y para mí, la 2016 de Tignanello ha sido una de las mejores de siempre. Wow. Oye, pues la verdad es que sí coincido contigo en tus comentarios y lo que comentó Enzo. Oye, aquí platicaban acerca del Tignanello, preguntaban que quién lo vinifica en particular y si nos puedes decir cuál fue su formación enológica, y quiénes son los primeros países que consumen tanto Solayo como Tignanello en el mundo.
Bueno, entonces nosotros trabajamos así. Cada bodega tiene su enólogo dedicado, uno o más. Entonces, en Tignanello hay un director enólogo. En Guadaltazo hay dos, por ejemplo. Entonces, cada bodega tiene su enólogo que trabaja todo el año ahí, solo ahí. Y arriba hay Renzo Cottarella, que es el administrador delegado, pero también, sino también es el winemaker, es un winemaker. Él es el master winemaker, entonces él coordina y checa todo desde arriba. Entonces, tenemos dos niveles. Enólogo de bodega, que hablando de Tignanello se llama Stefano Carpaneto, que trabaja, lleva 20 años ya trabajando con nosotros en Tignanello, y arriba todas las decisiones, especialmente con vinos como Tignanello Solai, Guadaltazo, todas las decisiones de cuál corte hacer, cuál madera usar, cuál barrica, siempre la última palabra es de Renzo Cottarella. Bueno, de hecho, la ultimísima palabra es de este Marqués de Pierantinori, que es toma el vino. Si no le gusta el vino, nosotros no salimos en el mercado. Así es. Donde manda capitán. Tenemos 3 niveles de control. Claro, ok. Oye, los primeros consumadores de Solai Tignanello, bueno, el nuestro, nosotros tratamos como que la demanda de vino, de esos vinos, está muy, muy arriba de la disponibilidad de producto. Nosotros tratamos de mantener los mercados, o sea, lo más de trabajo general que haga un mercado con todos los vinos de Antinori. Un poquito tratamos de tener esa proporción de alocación, de hecho. O sea, yo tengo una alocación de Tignanello. El director me dice, mira, en México hay esto, y yo sé que todo esto vino mañana está vendido, pero tengo que usarlo y darlo donde sea tenga sentido, ¿no? Entonces, los mejores, nuestro primer mercado es Italia, de hecho. Entonces, nosotros vendimos muchísimo al exterior, pero Italia vale como el 30% de nuestro mercado total. Y esto porque nosotros queremos ser muy presentes en Italia. Nosotros queremos que cuando la gente también desde el exterior venga a Italia, encuentre Tignanello y Antinori en Italia, porque esa es nuestra casa, es nuestra business card, ¿no? Italia. Entonces, el primer mercado de Solai Tignanello es Italia, por supuesto, y el segundo son los Estados Unidos, y el tercero creo que sea la Alemania y Suiza, que yo manejo. Y, por ejemplo, países como México es un país que está subiendo mucho en los últimos años, y donde creo que esto vaya a crecer mucho en futuro. Sí, vamos a echarle muchas ganas, Andrea, tomando mucho Antinori. Muy bien, muy bien. Oye, quería preguntarte en términos, porque sé que siempre el vino lo ubicamos en relación a la comida, a la gastronomía, sí, pero más allá de esto, yo creo que también hay que abrirnos a otras posibilidades, y en mi caso a mí me gusta mucho hacer maridaje con música, y yo te pediría ahí, lo vamos a hacer al revés. Te voy a decir un vino y tú me dices con qué música lo escucharías, es decir, okay, qué música escucharías mientras te lo tomas. Y empecemos por el contugo, perdón. Cuando tomas un contugo, ¿qué te gustaría escuchar? Contugo me gustaría escuchar un jazz. Ok. Bien, pero a ver, háblame de alguno en particular que se te venga a la mente ahorita. No sé si tienes algo en mente. Armstrong, por ejemplo. Algo clásico. Armstrong, wow. Sí, bueno, es que es súper, la verdad, súper elegante, ¿sabes? Coincido contigo. Creo que es algo que me acuerda de algo tradicional, de algo relajante, sino también tiene ritmo, ¿no? Tiene verticalidad, como se decía. Entonces, por esto creo que el jazz podría ser adecuado.
Bueno, vamos a hacerla. Yo creo que no tengo, creo que aquí. A ver, déjame ver si. O algo de soul, no sé, como blues, soul, algo así, como A ver, Cohen. ¿escucha esto? Esto vale. Bueno, pues salud, amigo. Salud a los que están ahí, sacan su vinito. Salud, salud, salud. Y Oye, y a estaba ver, viendo, sí, qué significa cuando la etiqueta dice Bolgheri Superiore. Bueno, de hecho, Bolgheri Superiore es algo similar a Reserva con el Chianti o el Brunello. Entonces, en Bolgheri no hay Bolgheri Reserva, sino hay Bolgheri Superiore. Y para llamarse Bolgheri Superiore, el vino tiene que ser anejado un poquito más y también tener a los menos un grado alcohólico más del vino joven, decimos. Entonces, es una tipología de vino de cru, de reserva en Bolgheri. Superior porque tiene alcohol superior, anegamiento superior y calidad superior. ok. Oye, y nos preguntaban que si allá producen aceite de oliva. Sí, claro que sí, claro que sí. No es nuestro primer negocio, pero producimos mucho, mucho, mucho aceite. De hecho, tenemos tres tipologías. Tenemos el aceite Santa Cristina y arriba tenemos el aceite Pepoli, que llega de Bodega Pepoli, donde se produce también el Chianti Clásico joven de nosotros. Y después hay el top, decimos, se llama Laudemio, que es como una selección de las mejores olivas de todas las bodegas de Toscana y que produce un aceite cru, decimos, que una producción bastante chiquita, pero increíble. Pero ya los Santa Cristina y el Pepoli son dos aceites muy, muy buenos que producimos en Toscana. Ok, pues le voy a tener que ir por unos aceites porque esos les encantan a mi mujer. Oye, ¿cuál es el próximo reto para Antinori? Platícanos, ¿hay algún proyecto que venga? Bueno, sí, tenemos muchísimos. Acabamos de terminar un proyecto muy importante con Villa Antinori, que es nuestro brand histórico muy importante, donde se produce Chianti Clásico o también l'IGT, como un pequeño super toscanos, blanco y tinto. Y acabamos de comprar una villa histórica en el norte de la Toscana que estaba en otra rama de la familia Antinori. Acabamos de comprarla y ahora se puso en etiqueta nueva, entonces cambiamos toda la etiqueta del Villa Antinori ahora. Entonces este es el último proyecto, pero también tenemos mucho más. Tenemos nuevo vino, nuevo cru en Castello de la Sala, como un otro Chardonnay top, decimos, y tenemos muchos más. No les puedo decir demasiado, pero nunca paramos, nunca se para el Marqués. Nunca se para No, pues ahora, Entonces, y más ahora puede ser que mañana nos diga que, bueno, compramos una bodega en Australia, vamos a ver qué tal. Entonces, o en así México, es. oye, o en México. O en México, yo espero que sí, yo espero que sí. Oye, pues mi querido Andrea, oye, no sabes qué gusto me da tenerte aquí con nosotros, además en español, porque para quienes entraron después, Andrea vivió en México, así es que tiene sangre mexicana ya, y ahora está en la Toscana. Tomé mucha tequila. Exacto. Te hicieron bien las clases de mexicano, digámoslo. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, amigo, por compartir todos tus conocimientos, tu pasión por el vino y sobre todo esta gran historia sobre la familia Antinori y todo lo que representan sus vinos, no solamente en Italia, sino a nivel mundial. Yo me quedo muy sorprendido con todos, pero dos en particular, el con Hugo, el Merlot, que se me hace un best value impresionante, y obviamente pues Tignanello, que este 2016 me robó un suspiro. Y bueno, ¿con qué te tomarías el Tignanello, por cierto? ¿Con qué música? No nos digas con quién, nada más. El Tignanello me lo tomaría con Bruce Springsteen. Oh, ok. De ese creo que sí no tengo. Algo así, algo rock.
Sí, fíjate, escucha esta canción, es algo rock. Es súper clásico. Me gusta mucho. Esta canción se llama Free Bird, no sé si la has escuchado, y ni siquiera sé pronunciar siempre su nombre, pero de Lynyrd Skynyrd, que es de los 80s, y justo me da esa sensación como de libertad, de volar libre, y más ahora que estamos en época de pandemia, pues ya quisiéramos quitarnos el cubrebocas y andar libres, viajando por el mundo y haciendo cosas maravillosas. Y con esta rola, pues me voy a despedir, mi querido Andrea. Bueno, te agradezco. Última cosa. Yo creo que al final una botella de Teñuelos se puede maridar bien también con la banda. No, nunca probé, pero se puede hacer. Okay. Con la banda. Pero también con eso se marida bien. Fanáticos de la banda, ¿eh? No sé. Okay. Entonces, a ver qué tal. Por supuesto, dicen por acá que hay que poner algo. A ver, déjame ver si tengo algo rápido. Debo de tener algo. Para que no extrañes México, amigo. Y por favor, yo vengas, lo extraño muchísimo. Cuando vengas, por favor, avísanos. Mira, ahí está. Al final, todas las noches con mis amigos se escuchaba banda. Al final, siempre así se terminaba. Pero bueno, no, de verdad, yo quiero invitar a todos a visitarnos cuando se pueda, de verdad. Nos hagan decir por Mark, que nos deja saber que quieren venir a visitarnos. Tenemos la bodega principal, como les dije, está cerca de Florencia, son como 20 minutos de Florencia, entonces es fácil de llegar. Y también las otras se pueden visitar. Y me gustaría mucho encontrarlos y si no, nos vemos en México cuando sea. Oye, amigo, pues yo te voy a tomar la palabra. Yo estoy con ya la maleta. Mi maleta está lista. Nada más en cuanto se abran los aeropuertos, yo agarro el primer vuelo y ahí te caigo y te digo, Andrea, prepárate un tasting de ese Carmener que se me antojó muchísimo. Y te agradezco mucho, amigo. Vale. La maleta vacía, la maleta vacía porque hay que llevar vino cuando regrese. Sí, justo, nada más tengo la maleta lista. No tengo nada más dentro de la maleta. Pero bueno, oye, Pero muchas gracias a todos, de verdad. Espero que les haya gustado y nos vemos. Oye, tus redes sociales. Me llamo Andre TTS, les voy a digitar. Tengo un nickname, Andre TTS. Sí, para que te sigan, ya. O también en LinkedIn, Andrea Totis. Muchas gracias. Y oye, también muchas gracias a amigos que vinieron de diferentes partes de América. Tenemos a la presidenta de Uruguay, gente de Perú, gente de República Dominicana, aquí en honor. Así es que, pues, ya tienes casa en diferentes partes para cuando se ofrezca, mi querido Andrea. Muy bien, muy bien. Perfecto. Gusto. Muchas gracias a todos. Amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto y muchas gracias por compartir con nosotros. Por supuesto. A ustedes. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Salute. Ci vediamo pronto. Ci vediamo presto. Presto. Ciao, salute. Bye. Ciao.